Hola, en este video trabajamos las páginas 47 a 51 de nuestro libro de historia de sexto grado. En estas páginas continuaremos hablando sobre la expansión y la organización del Imperio Romano. En su expansión, el Imperio Romano dominó territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Esto fue posible gracias a su organización y su control militar. Se requirió un numeroso ejército para mantener un imperio tan grande que, en lo político, se dividía en provincias regidas por gobernadores designados por el emperador. Se construyó una extensa red de caminos, vías y puertos para comunicar a las ciudades y provincias romanas, que además favorecían el comercio. El denario de plata era la unidad monetaria del imperio que se empleó desde principios del siglo I hasta finales del siglo III después de Cristo, y el latín fue su idioma oficial. Roma no imponía credos en los territorios conquistados, toleraba sus costumbres y hasta permitía que mantuvieran a sus gobernantes siempre y cuando considerara que no atentaban contra la seguridad del imperio, como ocurrió con los cristianos. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes para facilitar su administración y defensa, Occidente y Oriente. Posteriormente, en 395 después de Cristo, el emperador Teodosio entregó estas partes a sus hijos Honorio y Arcadio. El Imperio Romano de Occidente cayó en 476 después de Cristo por las invasiones de los bárbaros, pueblos guerreros de lo que hoy es el norte de Europa y Asia Central. Con ello empieza la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla, que era su capital. Del lado derecho podrás observar que te marcan qué significa la palabra credo. Recuerda, la palabra credo es un conjunto de doctrinas comunes a una colectividad, es decir, son sus creencias, sobre todo de tipo religioso. Hablemos entonces de cómo era la vida cotidiana en Roma. La antigua ciudad de Roma llegó a tener 1 millón de habitantes, por lo que requería servicios urbanos de agua, vivienda, entre otros. El agua que llegaba a Roma se transportaba por acueductos desde los montes Apeninos, ubicados a 45 kilómetros de distancia. Los ciudadanos ricos gastaban grandes sumas de dinero para conseguir altos cargos en el gobierno, aunque también podían estudiar leyes o medicina. Tenían además esclavos que trabajaban en sus propiedades agrícolas o en sus casas. Hubo rebeliones que fueron reprimidas violentamente. Del lado derecho puedes ver que se marca una escultura del emperador Diocleciano. Recuerda que en Roma se le llamaba emperador a los gobernantes. En las ciudades se practicaban oficios como herrería, artesanía, actuación, enseñanza, entre otros. En el campo, la mayoría de las personas se dedicaban al cultivo y a la cría de animales domésticos. En cuanto al entretenimiento, era común que los adultos practicaran actividades como lanzamiento de disco o jabalina y montaran a caballo. También eran aficionados a jugar dados y a asistir al Coliseo a presenciar combates entre gladiadores, luchas entre animales salvajes y competencias de carros. Otra diversión popular era el teatro. Los niños jugaban a ser gladiadores o a la pelota porque era una buena forma de ejercitarse. Se divertían con carritos de juguete y figurillas de animales como perros. A las niñas se les preparaba para el matrimonio desde los 7 años y se divertían con muñecas de marfil. Muchas de ellas se casaban cuando tenían entre 10 y 12 años, por lo que era común que fueran madres desde los 13. Y bueno, del lado izquierdo puedes ver una ilustración que te muestra precisamente el retrato de una noble romana. Recuerda que se les llamaba nobles a aquellos que tenían una buena posición económica en la sociedad romana. Ahora bien, hablemos acerca del nacimiento del cristianismo. Jesús de Nazaret nació en Belén, hoy Palestina, entonces dominada por Roma. Era un predicador religioso que los sacerdotes judíos de mayor jerarquía consideraron una amenaza,
por lo que fue condenado a morir crucificado alrededor del año 33 después de Cristo. Tras su muerte, algunos de sus discípulos difundieron sus ideas, gracias a lo cual posteriormente surgió el cristianismo. Los primeros cristianos fueron en su mayoría judíos que se convirtieron al cristianismo. Luego, muchos griegos y romanos también adoptaron esa religión. Al principio, practicaron sus creencias sin conflictos debido a la política romana de libertad religiosa. Más adelante, se consideró que sus ideas iban en contra de la autoridad y ponían en peligro la unidad del imperio. Por ejemplo, se negaban a rendir culto al emperador o a los dioses romanos porque consideraban que solo existía un dios. Así que se inició una persecución. El emperador Constantino se declaró cristiano hacia el año 313 después de Cristo y en un documento conocido como Edicto de Milán, decretó la neutralidad religiosa del imperio. Gracias a esta acción se dejó de perseguir a los cristianos, se les apoyó y se extendieron en los territorios controlados por Roma. Con el paso de los siglos, el cristianismo se extendió por Europa y parcialmente a otros continentes. Y bueno, en la parte izquierda puedes ver una ilustración de un plebeyo vendedor de pan. Recuerda que en la sociedad romana los plebeyos eran aquellos que tenían una menor cantidad de privilegios. El legado del mundo antiguo. Las civilizaciones antiguas dejaron una gran herencia cultural. El alfabeto que usamos en la actualidad y la numeración arábiga proceden de India. Recuerda que se le llamó así a los números, puesto que fueron los árabes quienes los llevaron a varias partes del mundo. Los mesopotámicos, por ejemplo, nos heredaron la rueda y la escritura, y los egipcios aportaron conocimientos en medicina y arquitectura. De la civilización china heredamos el papel, que entonces se fabricaba con trozos de telas, corteza de árbol y bambú, la pólvora, la brújula y una forma de imprenta rudimentaria. El pueblo griego nos legó la democracia como forma de gobierno participativa, además de amplios conocimientos en filosofía, matemáticas y literatura. Por su parte, los romanos nos legaron el derecho, del que se derivan muchas leyes que rigen en la convivencia social, y el idioma, porque el latín es la base del español, que es una lengua romance por la palabra romanos. A la herencia cultural se suma el legado material. Cada una de estas civilizaciones de la antigüedad construyó imponentes edificaciones como el Partenón en Atenas, la Gran Muralla China, el Coliseo Romano y las pirámides de Giza o Gizeh, entre otras maravillas del mundo antiguo. Estos monumentos son admirados hoy en día por la complejidad de su construcción y su belleza. También a nuestra época han llegado obras artísticas del mundo antiguo como esculturas, pinturas, murales y objetos de la vida cotidiana que han tenido influencia en las culturas a lo largo de la historia. Recuerda que la palabra legado significa aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Y como ya pudiste observar, en el caso de las civilizaciones antiguas nos dejaron tanto una herencia cultural como material. Finalmente, en la parte derecha puedes observar a una niña romana con una tablilla de cera y un punzón, que se considera son el antecedente del cuaderno y el lápiz. Ahora bien, entonces vamos a los temas para analizar y reflexionar. Hablemos acerca de Egipto, el Don del Nilo. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años gracias a su cercanía con el río Nilo, uno de los más largos del mundo, con más de 6753 kilómetros de longitud. Su característica más importante es que fertiliza la tierra con el limo. Y recuerda, el limo es un lodo que es arrastrado por el agua y que se deposita en el fondo u orillas de los ríos, lagunas o en sitios bajos y húmedos. Contiene nutrientes aptos para el cultivo. Con ello, las cosechas son seguras y abundantes. Es navegable y tiene otros recursos naturales de los que se continúan beneficiando Egipto, Sudán y Uganda en la actualidad.
Los antiguos egipcios establecieron sus ciudades a lo largo del Nilo, en las que construyeron pirámides, palacios y mausoleos con motivos ornamentales relacionadas con su río. Sus deidades se relacionaban con la fauna, incluso el Nilo era representado como un dios al que le dedicaban poemas. Cada año medían sus cauces para saber si habría escasez por la falta de agua o por inundaciones o buena cosecha. Por eso, Heródoto, el griego considerado padre de la historia, denominó a Egipto el Don del Nilo. A la izquierda puedes observar una pintura egipcia donde se puede ver precisamente las actividades que realizaban los egipcios cercanos al Nilo. Ahora bien, vamos a realizar una actividad titulada Investigo y Valoro. Vas a leer primero el siguiente poema en voz alta. Himno al Nilo. Fragmento. Salud, oh Nilo, que brotas de la tierra y vienes para dar a Egipto bendición y vida. El que empapa las praderas que Ra creó para mantener con vida a todos los niños. El que hace beber al desierto y a los lugares alejados del agua con el rocío que baja del cielo. El Señor de todos los peces que hace que los pájaros vayan corriente arriba. El que produce la cebada y hace festivos a los templos. Cuando su caudal aumenta, entonces la tierra se regocija, los estómagos se alegran, cada columna vertebral ríe y se muestran todos los dientes. Ahora bien, después de haber leído el poema, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Si tienes alguna duda, consulta a tu profesor y recuerda los temas revisados en la asignatura de español. Y las preguntas son acerca de qué imágenes te evoca el poema, qué sentimientos te provoca, qué palabras o frases tienen sentido figurado y qué recursos literarios utiliza. Así que vamos a responder estas preguntas. Y bien, hablando acerca de las imágenes que evoca el poema y los sentimientos que te provocan, pueden ser diversos. Recuerda que en este caso no habría una respuesta correcta, puesto que los sentimientos y las imágenes que quizá te evocan a ti no necesariamente serán para los demás. En mi caso, por ejemplo, este poema podría evocar sentimientos de alegría, de patriotismo, de fortaleza y hace que imaginemos un gran río rodeado por arbustos, animales y en medio del inmenso desierto. Recuerda lo que el poema menciona, hablando acerca de la importancia que tiene para ellos ese río en sus actividades. Ahora bien, ¿qué palabras o frases tienen sentido figurado? Bueno, en este caso te estoy colocando 3. Por ejemplo, el que empapa las praderas que Ra creó, el que hace beber al desierto. Estas frases hacen referencia a que es un río que precisamente atraviesa el desierto y pasa por los campos, haciéndolos fértiles. Otra frase sería, el Señor de todos los peces que hace que los pájaros vayan corriente arriba. Y bueno, pues esta frase nos está diciendo que el Nilo es el único lugar donde personas y animales y que evidentemente los pájaros vayan siguiendo el cauce del río para poder alimentarse. Otra de las frases podría ser, entonces la tierra se regocija, los estómagos se alegran, cada columna vertebral ríe. Y bueno, en este caso, esta frase se está refiriendo a todas las actividades de la agricultura que se llevan a cabo gracias a su afluencia y gracias a la cual la cultura como tal ha sobrevivido. Ahora bien, entonces, ¿qué recursos literarios utiliza? Bueno, en este caso se está utilizando el recurso de la metáfora. Recuerda que con este recurso podemos describir diversas situaciones utilizando un lenguaje poético, como es el caso de este poema. Y a continuación encontraremos el otro tema de reflexión titulado Alejandro Magno, un niño nutrido por la cultura griega. Alejandro Magno nació en Macedonia, una polis griega. Fue hijo del rey Filipo II. Su educación estuvo a cargo del filósofo griego Aristóteles, quien le enseñó retórica, literatura,
política y ciencias. Además, fue instruido en estrategias militares para la defensa de su reino. Al morir su padre, formó un ejército con el que conquistó una vasta región. Su imperio llegó hasta la actual India. Llevado por el deseo de unir a vencedores y vencidos, intentó dar a todos el mismo trato y para ello respetó sus costumbres e incluso reforzó su ejército con soldados a los que había combatido, como los persas. Murió a los 32 años en el 323 a.C. y el imperio se diluyó. Por causa de la expansión de su imperio, se difundió la cultura griega en todos los territorios conquistados, con los que surgió la civilización helénica. Ahora bien, la actividad te señala que para que investigues y valores, debes elaborar una narración sobre la vida de Alejandro Magno. Puedes publicarla en el periódico escolar, en un mural o en un medio electrónico. Puede ser audiograbado o escrito. Y debajo te dejan una imagen de Alejandro Magno derrotando a los persas. Así que entonces vamos a realizar esta actividad. Recuerda que esta información puedes consultarla en las biografías que hay sobre Alejandro Magno. En este caso, te dejo un ejemplo de cómo podría quedar esa narración. Alejandro Magno nació en Grecia el 20 o 21 de julio del 356 a.C. y fue rey de Macedonia desde 336 a.C., hegemón de Grecia, faraón de Egipto en 332 a.C. y gran rey de Media y Persia a partir del 331 a.C. hasta su muerte. Fue hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia. Su padre lo preparó para reinar proporcionándole experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual. Su madre se exilió en Epiro por una posible conspiración. Filipo murió asesinado y Alejandro se hizo con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. En su reinado de 13 años cambió por completo la estructura política y cultural de la zona. En sus 32 años de vida, su imperio se extendió desde Grecia hasta el Valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría. El conquistador macedonio falleció de una muerte lenta, producto de un envenenamiento. Alejandro es el mayor de los íconos culturales de la antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores. Y bien, del lado izquierdo puedes ver una imagen de una escultura que fue hecha en su honor. Recuerda que Alejandro Magno fue uno de los principales conquistadores de la época antigua. Y como ya pudiste ver, tuvo diferentes puestos políticos en los diversos territorios que conquistó. Recuerda, tú puedes agregar o quitar información según consideres pertinente, pero recuerda hablar acerca del origen, de cómo fue y de cómo finalizó la vida de Alejandro Magno. Ahora bien, en la página 52 se nos solicita completar la siguiente tabla como actividad de aprendizaje. Recupera de tu cuaderno lo que escribiste en mi respuesta inicial que hicimos al inicio del bloque 2 y lo que anotaste de nueva información en cada tema. Y pregúntate, ¿tu respuesta inicial cambió a partir de lo que aprendiste y por qué? Recupera la información que respondiste en mi respuesta inicial del bloque 2 y colócala en esta parte. Después, aquí debes colocar nuevos hechos que aprendiste acerca de las civilizaciones antiguas que hemos estado trabajando a lo largo del bloque 2 y finalmente elabora una conclusión. Pon pausa al video y vuelvo en un momento para que compares tus respuestas. Muy bien, es tiempo de que revisemos tus respuestas. En el caso de mi respuesta inicial, bueno, aquí precisamente en el canal pusimos que la naturaleza influye mucho en el desarrollo de los pueblos,
ya que con base en la cercanía de ríos o cuerpos de agua se establecieron las primeras civilizaciones agrícolas y a partir de la naturaleza se generan actividades económicas. Adicionalmente, en este bloque aprendimos que aparte de los cuerpos de agua, también el clima tiene un factor determinante en la vida cotidiana de las civilizaciones y que también, a pesar de los avances científicos y tecnológicos de esta época, aún la agricultura sigue siendo una actividad esencial en nuestra economía. Finalmente, como conclusión, podríamos colocar entonces que gracias al desarrollo de la agricultura se desarrollaron las primeras civilizaciones y hasta la fecha continúa siendo una actividad esencial que se ve influenciada por la presencia de la naturaleza. Después, en la actividad número 2, ahora te pide que completes el siguiente cuadro. Al terminar, recuerda que debes reflexionar acerca de lo que estudiaste en este bloque y coméntalo con tus compañeros y maestro. Recuerda que esta es una autoevaluación, es decir, tú mismo deberás calificar cómo ha sido tu desempeño durante este bloque y qué necesitarías para mejorar aún más. Entonces, pon pausa al video y vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Muy bien, vamos a comparar tus respuestas. Recuerda que en esta actividad como tal no hay respuestas correctas puesto que es una autoevaluación. Puedes marcar con una X si tu nivel ha sido excelente, si ha sido regular o si requieres esforzarte aún más. Y ahora hablemos acerca de qué necesitarías para mejorar tu desempeño. En este caso te dejo, por ejemplo, 3 recomendaciones. Una es que continúes leyendo y buscando información sobre los temas vistos en clases, ya que esto te permitirá ampliar más tu conocimiento sobre los mismos. También te sugiero buscar más actividades escolares relacionadas con temas históricos. Podrías buscar, por ejemplo, crucigramas, sopas de letras o textos en los que debas completar la información que se te da con algunas palabras. Asimismo, puedes también identificar los temas en los que requieres mayor conocimiento y partiendo de esto, revisar material que te ayude a concretar esos aprendizajes. Y bien, para finalizar este video, vamos a realizar la evaluación que se encuentra en la página 53. En la cual primeramente se te solicita responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las características comunes de las civilizaciones antiguas? Y bien, en este caso, recuerda que todas estaban centradas en la producción agrícola, de ahí que su nombre sea primeras civilizaciones agrícolas. Además, recuerda que las ciudades concentraron a la mayoría de la población y cada una de ellas tuvo diversos lugares que se consideraban ciudades como tal. Además, sus gobiernos eran centralizados, inventaron la escritura, desarrollaron las matemáticas y la astronomía y rendían culto a varias deidades, a lo cual se le llama religión politeísta. Ahora bien, vamos con la pregunta número 2 que nos dice, ¿cómo era la democracia griega? Y bien, esa democracia recuerda que se basaba en la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de las leyes y además ellos podían elegir a quienes los gobernaban o ejercían cargos públicos. También recuerda que las mujeres, extranjeros y esclavos no podían participar en esta democracia. Y bien, esa importancia reside porque dejaron una gran herencia cultural. Por ejemplo, el alfabeto, la numeración arábiga, la rueda, la escritura, el papel, la pólvora, la brújula, la democracia y el derecho. Recuerda que, como ya mencionábamos anteriormente, nos dejaron un legado tanto cultural como material. Ahora bien, en la actividad número 4, se te solicita que copies en tu cuaderno el siguiente esquema y que lo resuelvas en el orden que se señala.
En este caso, deberás copiar precisamente ese triángulo y responder: ¿fue importante la democracia griega para sus ciudadanos? Y aquí considerarás si sí o si no. En mi caso, por ejemplo, considero que sí fue importante la democracia griega para sus ciudadanos. Ahora bien, vas a anotar en el triángulo que aparece como base del lado izquierdo tus argumentos a favor. Podrías mencionar, por ejemplo, que la democracia permite al pueblo elegir quién lo gobernará. Además, hace que la gente se sienta más contenta de ser ellos quienes eligen a los funcionarios públicos. Otra ventaja es que no hay ninguna imposición, todo es bajo elección popular. Ahora, del lado derecho, coloca tus argumentos en contra. Por ejemplo, en ese tiempo, recuerda que no se le permitía votar a las mujeres, esclavos y extranjeros, así que esa sería una desventaja de la democracia de aquellos tiempos. Y entonces, finalmente, puedes concluir ahora colocando tu argumentación respecto al por qué sí estás de acuerdo o no con la democracia. Por ejemplo, yo colocaría que los ciudadanos tienen autonomía para decidir quiénes quieren que los representen. Además de ello, la democracia exige derechos para sus ciudadanos y también ayuda a que se mantengan. Y finalmente argumentaría que gracias a esa democracia tenemos diversas libertades que ahora nos permiten vivir mejor. Ahora bien, vayamos al apartado de la pregunta 5 a la 12, en la cual tendremos que seleccionar la respuesta correcta. Pon pausa al video, subraya las opciones que consideres correctas en las preguntas 5 a 12 y vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Muy bien, ahora es tiempo de que revisemos tus respuestas. Pregunta 5. ¿Cuál es la característica que tenían todas las civilizaciones agrícolas que se desarrolló por la necesidad de comunicarse y llevar registros? Correcto, sería la escritura. Número 6. Nombre del mar que comunica 3 continentes, favoreció las relaciones culturales y comerciales entre los pueblos. Así es, debiste haber puesto el inciso A, es decir, el mar Mediterráneo. Pregunta 7. En la Grecia antigua, ¿las polis consistían en territorios? Así es, inciso B, independientes con gobierno y ejército propios. Recuerda que esa es precisamente una característica de las ciudades griegas llamadas polis. La pregunta 8 nos dice: forma de gobierno cuyo nombre significa gobierno del pueblo. Bastante fácil, ¿verdad? Democracia. Pregunta 9. Civilización que tuvo 3 formas de gobierno y en la última toda la autoridad se concentraba en un solo gobernante. Así es, fue la romana. 10. El politeísmo consiste en... Así es, la creencia en varios dioses. 11. Civilización de la que heredamos el alfabeto y la numeración que usamos hoy en día. Así es, India. 12. Cuando Alejandro Magno difundió la cultura griega en Asia y África, dio origen al... Así es, helenismo. Recuerda que precisamente leímos eso hace un momento. Espero que hayas tenido un buen desempeño en la evaluación del segundo bloque. Asimismo, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.